Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a Archivo de lo Macabro. Hoy nos sumergiremos en una historia sobre el tiempo, el destino y los ecos silenciosos del olvido. Bajo la piel de la tierra, en un lugar sin nombre y olvidado por los mapas, he sido el guardián. Mi linaje no se mide en años, sino en el lento girar de las eras, una cadena ininterrumpida de custodios juramentados a un solo deber. No vigilamos un tesoro ni una tumba, sino algo mucho más antiguo, el reloj de sol de las profundidades. No lo busquen en los anales de la historia. Su existencia es un secreto susurrado de guardián a sucesor. Imaginen una caverna tan vasta que podría contener una ciudad. En su centro se alza un gnomon de obsidiana, un colmillo negro que rasga el corazón de la cueva. Sobre él, suspendido en la negrura perpetua, flota un orbe de luz pálida, un sol cautivo que nunca amanece ni se pone. Este orbe proyecta la sombra del gnomon sobre un disco de piedra pulida que cubre el suelo. Un lienzo de kilómetros de diámetro grabado con glifos y símbolos que ninguna lengua viva podría descifrar. Este no es un reloj que mide horas, mide la historia de la humanidad. Cada movimiento de la sombra, cada milímetro que avanza, predice un evento en la superficie, el nacimiento de un imperio, la caída de una dinastía, el susurro de una idea que cambiará el mundo. Mi deber es simple y terrible: observar, registrar y nunca interferir. He visto la sombra señalar el glifo de la plaga y, generaciones después, he leído en los libros de la superficie sobre la muerte negra. He visto la sombra rozar el símbolo de la división y el mundo se desgarró en dos grandes guerras. Soy el espectador silencioso del destino humano, un cronista de lo inevitable. La soledad aquí abajo es absoluta, una presión constante en el pecho. El único sonido es el casi imperceptible zumbido del orbe de luz y el eco de mis propios pasos sobre la piedra milenaria. Con cada predicción, mi fe en el libre albedrío se erosionaba, reemplazada por una resignación fatalista. La humanidad, con todo su ruido y furia, no era más que una marioneta danzando al compás de una sombra silenciosa. Pero hace un siglo, algo cambió. El aire en la caverna se volvió más pesado, cargado de una quietud antinatural. La luz del orbe comenzó a parpadear, a debilitarse, proyectando una sombra temblorosa y enferma sobre el disco. Me acerqué, con el corazón martillando contra mis costillas. La sombra no se movía hacia ninguno de los glifos conocidos. Se arrastraba, lenta y agónica, hacia una sección del disco que siempre había estado vacía. Una región en blanco que mis ancestros llamaban el lienzo del silencio. Durante días y noches, sin distinción, observé. La sombra finalmente se detuvo, cubriendo un espacio que nunca antes había sido tocado. Y entonces un nuevo glifo comenzó a formarse. No fue tallado por mano alguna. La piedra misma pareció oscurecerse, quemándose desde dentro hasta revelar un símbolo que heló mi alma, un círculo perfecto, completamente negro, un eclipse total y perpetuo. El fin del sol, no la caída de una nación, o el fin de una era, sino el fin de la luz misma, el fin de todo. El pánico, una emoción que creía haber enterrado hacía siglos, me inundó. ¿Qué significaba? Una catástrofe solar, una oscuridad metafórica que consumiría a la civilización. La ambigüedad era más aterradora que cualquier certeza. Por primera vez en la historia de mi linaje, el reloj no predecía un evento en la historia humana, predecía el final de la historia. El fatalismo que me había definido se hizo añicos. Ya no podía ser un simple observador. Si esta sombra representaba la verdad, entonces mi deber carecía de sentido. Fue entonces cuando recordé la última lección de mi predecesor. Sus palabras un susurro áspero en su lecho de muerte. Habló de un mecanismo de último recurso, una herejía prohibida en el engranaje del olvido. Oculto en la base del gran gnomon había una palanca, un interruptor forjado en un metal que no pertenecía a este mundo. Activarla no haría retroceder el tiempo. Haría algo mucho más profundo. Reconfiguraría la sombra, la desviaría de su curso catastrófico, pero a un costo inimaginable. Para alterar el futuro, el mecanismo borraría una parte del pasado, no de los libros de historia, sino de la memoria colectiva de la humanidad. Una era entera, con sus logros, su arte, sus amores y sus pérdidas, simplemente dejaría de haber existido. Sería como arrancar una página del alma del mundo. Me enfrenté a una elección imposible: dejar que el destino siguiera su curso y presenciar el advenimiento de la oscuridad eterna, o tirar de la palanca y salvar el futuro mutilando el pasado. ¿Quién era yo para tomar tal decisión? ¿Qué derecho tenía a borrar a miles de millones de almas de la existencia consciente, a robarles sus historias, sus ancestros, sus raíces? ¿Qué pasaría si la era borrada contuviera el descubrimiento que nos salvó de una enfermedad, o la obra de arte
que inspiró a generaciones. El remedio podría ser peor que la enfermedad. Durante lo que pareció una eternidad, deambulé por la caverna, mis pasos resonando como el juicio final. Miré el glifo del eclipse, su oscuridad absoluta, una burla a mi impotencia. Luego miré los miles de otros glifos que la sombra ya había atravesado, cada uno un testamento de la alegría y el sufrimiento humano. La risa de un niño, la última palabra de un poeta, la mano de un constructor, todo estaba grabado aquí, en esta biblioteca silenciosa. Borrar una parte de eso se sentía como un asesinato a una escala cósmica, pero la alternativa a la oscuridad, el fin de toda risa, de toda poesía, de toda construcción, un universo frío y silencioso. La elección no era entre un bien y un mal, sino entre dos abismos. Uno era el olvido, el otro, la aniquilación. Con manos temblorosas, me arrodillé ante la base del gnomón de obsidiana. Encontré el engranaje del olvido, una palanca fría al tacto, cubierta de un polvo que parecía hecho de estrellas muertas. No sabía qué era, sería borrada. El mecanismo era ciego, aleatorio en su sacrificio. Podría ser la antigüedad clásica, el Renacimiento, o incluso la era digital que apenas comenzaba a florecer en la superficie. Tomé una última bocanada del aire estancado de la cueva. Pensé en la gente de la superficie, ignorantes de la sombra que pendía sobre ellos, viviendo sus vidas, enamorándose, soñando con el mañana, un mañana que yo tenía el poder de conceder o negar, con un grito que fue mitad plegaria y mitad maldición. Un sonido que rompió milenios de silencio. Tiré de la palanca, un estruendo sacudió los cimientos del mundo. El orbe de luz se apagó por completo, sumiendo la caverna en una oscuridad absoluta y sofocante. Sentí una fuerza desgarradora, como si el tejido de la realidad se estuviera deshilachando y volviendo a coser a mi alrededor. No fue dolor físico, sino una agonía existencial, la sensación de millones de voces gritando y luego silenciándose para siempre. Perdí la conciencia, cayendo en un vacío sin tiempo. Cuando desperté, el orbe de luz brillaba de nuevo, estable y sereno. Me arrastré hacia el disco de piedra. El glifo del eclipse había desaparecido. La piedra en esa sección estaba lisa y en blanco, como si nunca hubiera sido tocada. La sombra del gnomon ahora apuntaba a un glifo diferente, uno pequeño e intrascendente que representaba una cosecha abundante en una región remota. El futuro se había salvado. La humanidad seguiría adelante, pero el alivio no llegó. En su lugar, sentí un vacío inmenso. Miré el disco, el mapa de la historia humana. Había un hueco, un espacio en blanco de varios siglos entre dos glifos que antes estaban conectados. Una era entera había sido extirpada. No sabía cuál, no había forma de saberlo. La humanidad en la superficie despertaría en un mundo sutilmente diferente, con una historia que tenía un agujero inexplicable, un fantasma que nadie recordaría. Sentirían un eco de algo perdido, una nostalgia por un tiempo que nunca existió. Y yo soy el único que sabe por qué. Sigo siendo el guardián, pero mi deber ha cambiado. Ya no soy un simple cronista. Soy el portador de un terrible secreto, el guardián de una cicatriz en el alma del mundo. A veces, en el silencio opresivo de la cueva, creo escuchar los susurros de los olvidados, ecos fantasmales de la era que sacrifiqué, y me pregunto si tomé la decisión correcta. Salvé a la humanidad, pero ¿a qué costo? ¿Qué versión de la humanidad sobrevive ahora? Una que ha sido mutilada, que ha perdido una parte de sí misma sin siquiera saberlo. Y esa pregunta, mucho más que la soledad o la oscuridad, es el verdadero horror de mi existencia eterna. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el tiempo y el sacrificio, dale a me gusta. Compártela con alguien que aprecie el misterio. Y no olvides suscribirte para más relatos desde los rincones olvidados de la imaginación. Nos vemos en la próxima sombra.